17, Hechos capítulo 17, un alboroto en Tesalónica. Como dijo el pastor, venimos recibiendo una enseñanza sobre el libro de los Hechos durante todo el año. El libro de los Hechos, la predicación se titula La palabra muestra la salvación en Cristo. La palabra muestra la salvación en Cristo. Hechos capítulo 17. Contarles, hermanos, lo siguiente. Tuve el privilegio de tener una abuela muy creyente, muy cristiana y muy fervorosa. Ella dejó, a su vez, un legado muy bonito, que fueron 2 tíos míos y 2 tías que sus esposos fueron los 4 pastores. Hoy se encuentra uno de ellos acá, el hermano Carlos León es tío mío, y la segunda generación se levantó con pastores. Yo paso a ser la tercera generación de personas que estamos sirviendo al Señor y enseñando la palabra de Dios. Y oramos para que Dios levante las siguientes generaciones predicando la palabra del Señor, porque eso es muy importante. Y depende gran parte de nosotros como padres hacer correctamente la tarea con nuestros hijos. En la historia de Colombia, en los últimos 100 años se han presentado muchos disturbios, muchos alborotos, muchos motines. Por ejemplo, hace casi 100 años, lo que fue conocido como la masacre de las bananeras, en 1928, donde se dice que pudieron haber muerto casi 3.000 personas en este alboroto. En la historia reciente de Colombia, en 1975, se registraron 797 protestas en Colombia. El siguiente año donde hubo más disturbios y motines en Colombia fue en el 2013, se registraron 1.027. Recientemente, en el año 21, seguramente lo divisamos todos, se presentaron entre protestas y marchas alrededor de 2.500 en nuestro país. Y es que en la historia de la humanidad se han presentado alborotos, tumultos, motines, disturbios, revueltas, sublevaciones, insurrecciones, todo tipo de rebeliones. Inclusive muchas regiones se han independizado, se han emancipado, según ellos, de sus países y han constituido nuevos países. Pero tal vez el alboroto o el motín más grande que existió o que ha existido en la historia de la humanidad lo causó un hombre llamado Hong Xiuquan en China. Este hombre tenía una peculiaridad, decía llamarse ser el hermano menor de Jesucristo y quería derrocar la dinastía Qin y por eso levantó al pueblo en contra de esta dinastía. Su reinado que quería establecer se llamaba el Reino Celestial de la Gran Paz. Vea que esto de la paz no es de ahora, no es de siempre. El Reino Celestial de la Gran Paz. Formó una religión con sincretismo, unió el cristianismo con el confucianismo, con el taoísmo y con algunas tradiciones chinas. A la final, este disturbio de este señor causó la muerte de 20 millones de personas y ha sido considerado uno de los disturbios más grandes o el más grande en la historia y más catastrófico de la historia de la humanidad. Pero es curioso también que la Biblia nos muestra una serie de motines y disturbios que han existido a lo largo de la palabra de Dios. Por ejemplo, el motín contra Coré, seguramente usted se acordará de alguno de ellos, ¿no? Donde unos hombres, Coré, Datán y Abirán, agarraron 250 más y se fueron en contra de Moisés cuestionando su liderazgo. O este otro, 2 contra el rey David, ese sí sufrió mucho de esto, ¿no? Que intentaran sublevarse contra él. En 2 de Samuel capítulo 15 dice que su hijo organizó una revuelta para derrocarlo. Y también dice la Biblia que Israel iba detrás del corazón de Absalón, no del rey. Otra rebelión que sufrió el rey David fue la de un benjaminita
Seba. Seba promovió un motín contra David, quiso derrocarlo, quiso tumbarlo del poder, pero la Biblia dice algo interesante, que Seba era una persona perversa. Era una persona perversa. Otro disturbio conocido fue el que se dio contra Jeremías. Cuando Jeremías proclamaba y profetizaba la destrucción de Jerusalén, ¿qué sucedió? La furia del pueblo se enardeció contra él y quisieron matarlo. ¿Quiénes? Profetas y sacerdotes. Al profeta Jeremías. El Señor Jesús también estuvo envuelto en dos disturbios muy conocidos. Uno de ellos, cuando él dijo, no hay profetas sin honra sino en su propia tierra, se levantaron contra él, lo colocaron en un precipicio, en unos peñascos, y quisieron lanzarlo desde ahí, todos los judíos. Otro fue cuando estuvieron delante de Poncio Pilatos, él y Barrabás. Recordemos ese disturbio, ¿no? Que líderes religiosos se levantaron e incitaron a los judíos, ¿para qué? Para que crucificara a Jesús y liberara a Barrabás. Y uno más reciente, un disturbio más reciente se dio en la época también del apóstol Pablo. Él sufrió de estos temas, ¿sí? Cuando se levantó un hombre llamado Demetrio junto con los plateros de Éfeso, quienes hacían ídolos, se les estaba como dañando la venta de ídolos de la diosa Diana, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Fueron contra el apóstol Pablo porque esa predicación, según ellos, los afectaba. Pero miremos quiénes provocaron estos disturbios: líderes religiosos, los propios hijos de las personas, sacerdotes, profetas, algunos herejes, ¿sí? Algunos herejes. Pero en este disturbio de los plateros de Éfeso hay algo muy interesante que me llamó la atención. Dice que la mayoría no sabía por qué se habían reunido. O sea, había un disturbio, pero dice la misma palabra de Dios, la mayoría no sabía por qué sucedía. Y eso es lo que pasa, ¿cierto? Ahorita en las épocas actuales también, ¿no? La gente simplemente se une a las manifestaciones y no se sabe por qué. Y nos encontramos en Hechos 17 en un alboroto, en un disturbio, en un motín. Y para entender estos primeros versículos de Hechos 17, yo quiero que usted que lo mire de la siguiente manera. El libro de Hechos es un libro narrativo de historias, y las historias es bueno verlas desde un antes, un durante y un después. ¿Qué sucedió antes? ¿Qué sucedió durante? ¿Y qué sucedió después de Hechos capítulo 17? Por ejemplo, cuando usted quiere salir de viaje, usted planea antes, ¿cierto? ¿Dónde quiere ir? Después sucede durante el paseo, el viaje. Y después viene lo que sucedió después, las deudas que le quedaron, ¿sí? O cuando usted está planeando con su esposo y la esposa están planeando un embarazo, hay un antes, ¿no? Planean, van al médico, quieren tener un hijo, y después viene un durante el embarazo, y después viene un después de lo que sucedió. O los que son aquí parejas, ¿cierto? Acuérdese, el antes cuando eran amigos, el durante cuando eran novios, y el después de casados, ¿cómo le fue? ¿Cuál fue la conclusión de su historia? Entonces yo quiero que miremos Hechos 17 de esa manera: un antes, un durante y un después. ¿Qué sucedió antes de la llegada del apóstol Pablo a Tesalónica? Dice Hechos 16, y recurrimos al capítulo anterior, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Mire, hermanos, ¿qué sucedió antes?
Es muy fácil decir que iban de un pueblo, iban a otra ciudad, pero pudieron haber sido 800 kilómetros, según los teólogos, que recorrió el apóstol Pablo antes de llegar a Tesalónica. Aquí podemos ver el corazón misionero que tenía el apóstol Pablo. Y algo importante que sucedió antes, y es lo siguiente, que la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, estaban en esa obra misionera. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo los iba guiando. Y el siguiente versículo, ahí mismo en el capítulo 16, dice, el versículo 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Según la versión Biblia de las Américas, vemos actuando a Jesucristo. Y también encontramos a Dios Padre actuando en esta obra misionera, dando por cierto que Dios llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Dios nos llamaba, ¿sí? Dios mismo, la obra de Dios planeada para esta misión que estaban ejecutando Pablo. Y nos encontramos en Hechos 16, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y está el apóstol Pablo junto a Silas, ¿sí? A punto de llegar a Tesalónica. Podemos decir de Tesalónica que Tesalónica fue una ciudad fundada 300 años antes de Jesucristo. ¿Por quién? Por un general llamado Casandro. Casandro era general de Alejandro el Grande. Y este señor Casandro un día tomó la decisión de regalarle algo a su esposa. Ojo, varones que me están oyendo hoy acá, que no encuentran que regalarle algo a su esposa. Este señor, este general, tomó la decisión de regalarle a su esposa una ciudad. Y construyó, no se me desanime, hermana, que ya viene el mes de las madres. Y este general construyó una ciudad para su esposa. Su esposa se llamaba Tesaloniki. De allí, Tesaloniki, de allí que la ciudad se llamó Tesalónica, que era considerado para los días de Jesús y después para los días del apóstol Pablo un puerto muy importante porque había acceso de tierra y mar. Era la capital de Macedonia y tenía ya en esa época 200,000 habitantes. Hoy en día esa ciudad existe, se llama Salónica, queda en Grecia y es la segunda ciudad más grande de Grecia. La segunda ciudad más grande de Grecia. Y ese es el antes del segundo viaje misionero de este Hechos 17, el antes. Ahora vamos para el durante. ¿Qué pasó durante la obra misionera? Versículo 1, capítulo 17, versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Más o menos entre cada ciudad había entre 50 y 60 kilómetros. El apóstol Pablo era dirigido realmente a lugares estratégicos. Y dice el versículo 2, y Pablo como acostumbraba, como acostumbraba significa como hacían las misiones, ¿sí? Y Pablo como acostumbraba, como hacía las misiones, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos. El modus operandi, si pudiéramos decirlo así, esa frase muy conocida, el modus operandi, o sea, la forma de trabajar del apóstol Pablo, ¿cuál era? Llegaba a una ciudad y buscaba una sinagoga y buscaba una cárcel. La sinagoga para predicar y la cárcel donde iba a terminar él después. Él llegaba preguntando, ¿dónde queda la sinagoga y dónde queda la cárcel? En cada ciudad, ¿cierto? Porque era la forma de hacer su obra misionera el apóstol Pablo. Y fíjese algo, no llegaba buscando hoteles lujosos como hoy en día muchos predicadores pretenden, ¿no? Mire lo que hacía el apóstol Pablo, era el modus operandi, pero era así como iba avanzando la obra misionera en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo era? 1, predicación en las sinagogas. Se paraban en las sinagogas a discutir, a disertar de la palabra de Dios. 2, fueron pioneros porque plantaban en iglesias estratégicas, iglesias grandes
en ciudades grandes, en ciudades que eran muy influyentes: Antioquía, Tesalónica, Atenas, que era la meca de la filosofía griega. Y tercer punto importante que hacía el apóstol Pablo era que aprovechaba el culto pagano. La religiosidad de las personas era aprovechado porque decía: si esa gente tiene sed de la palabra de Dios o de conocer alguna religión, algunos creerán, ¿sí? Y eso es lo que hacía él. Dice la Biblia que él se enardecía en su espíritu a ver las ciudades entregadas a la idolatría. Entonces, ¿qué hacía él? Aprovechaba esa condición del hombre de querer buscar un Dios o algún Dios y les predicaba el evangelio. Y en las sinagogas, dice el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Exponía las escrituras. Era lo que hacía el apóstol Pablo, predicarles la palabra de Dios. Lo mismo que hizo Jesús en el camino de Emaús, acuérdense, cómo les exponía las escrituras a esos dos con los que él iba, ¿cierto? Y dice la Biblia, para que comprendiesen las escrituras. De ahí la importancia de leer la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios para que las personas entiendan la palabra de Dios. Y la centralidad del mensaje era la palabra de Dios, era Cristo, ¿sí? Y siempre Pablo predicaba de la siguiente manera: ojo, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo es Rey de reyes y Señor de señores, Cristo es el Mesías y en Cristo hay salvación y vida eterna. Siempre es la misma secuencia y la misma línea. Ojo que el apóstol Pablo no decía: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para su vida. El apóstol Pablo no decía: levanten la mano quien quiera recibir hoy a Cristo. El apóstol Pablo no decía: rellenen estas tarjetas para ser salvos. No, era necesario que la gente entendiera que Cristo había muerto, había resucitado y que en él hay salvación y vida eterna. Con el entendimiento, eso había que comprenderlo. Por eso, muy de acuerdo con lo que expresaba hoy el pastor, la necesidad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos debe llevar a predicar a Cristo aquí desde este púlpito. Y no deberíamos dejar predicar a nadie que no predique a Cristo y a este resucitado. No debería ser así, ¿sí? Y es que por no predicar a Cristo desde los púlpitos, en las iglesias, hemos tenido en estos 2000 años falsos cristos. Yo hice un rastreo de todos aquellos que se han creído Jesucristo a lo largo de estos 2000 años. Y fíjense ustedes lo que encontramos. Un hombre en el primer siglo, Simón de Perea, fue un esclavo de Herodes el Grande. Y después de ser esclavo se murió Herodes y él se proclamó el rey y Mesías. Y se paró al frente y dijo: ahora yo soy el rey y ahora yo soy el Mesías. Siglo I. Siglo V, Moisés de Creta afirmó que él era Cristo resucitado. Y como se llamaba Moisés, tomó a todos los que le seguían y los llevó hasta el mar, y empezó él a caminar por el medio del mar, creyendo que el mar se iba a abrir. Y sus discípulos lo siguieron y murieron ahogados muchísimos. Ese fue el resultado de este señor Moisés de Creta. Otro, Julián de Leiden, en los años 1500 se declaró ser el rey de Sión y gobernó en una ciudad completa en Alemania, en Münster. Instaló allá un gobierno, imagínese usted, teocrático y polígamo. Aquí podemos alabar, adorar a Dios, pero usted también se puede casar con varias personas, puede tener varias mujeres o varios hombres. Otro, Arnold Potter, un líder mormón, que decía que el Espíritu de Jesucristo había entrado en su cuerpo. Y un día hizo algo, se subió a un peñasco con sus discípulos y dijo: ahorita voy a ascender. Y se lanzó. ¿Y qué ocurrió? Evidentemente falleció este hombre. Otro, Haile Selassie, un líder de Etiopía, de donde viene esta música del reggae y que toman en Jamaica todo ese tema del reggae. En Jamaica lo consideraban a él la reencarnación de Jesucristo, ¿sí? Sus seguidores rastafaris lo proclamaron
como Jesucristo encarnado. Otro, el muy popular, Jim Jones, fundador del Templo del Pueblo, tomó a 900 de sus seguidores desde Estados Unidos y se los llevó para la Guyana. Y allá en la Guyana les dio veneno y murieron 900 personas. Cuando llegó la policía encontró 900 cadáveres allá. Otro, Sergei Torop, en Rusia, se consideraba la visión mesiánica. Otro, muy reciente ahorita, uno que se llamaba José Luis de Jesús Miranda, un puertorriqueño, dijo ser: yo soy el enviado, yo soy el ángel, yo soy el apóstol Pablo. Después dijo: yo soy Cristo. Después dijo: yo soy el anticristo. Después dijo: yo soy Dios. Y ya no podía seguir escalando más. Y recientemente un boliviano llamado Oscar Romero se hace llamar Jesucristo. Hombre, lo triste es que la gente lo sigue. Se dice ser: yo soy el Mesías de Sudamérica. Entonces tenemos un Mesías ahora en nuestra región. ¿Por qué sucede eso? Por no predicar la palabra de Dios y por no creer al Cristo de la palabra de Dios. Por no creer al Cristo de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Por la predicación del apóstol Pablo, algunos creerán y otros no. El versículo 4 dice: y algunos de ellos creyeron. Y ese es el objetivo y el fin de proclamar la palabra de Dios, que algunos creerán. Y se juntaron con Pablo y con Silas. Cuando la palabra de Dios dice se juntaron, no es que se fueron en grupo por allá a dar una vuelta, no. Cuando dice se juntaron fue que organizaron una iglesia. Organizaron una iglesia. ¿Por qué es importante la organización de la iglesia? Porque la evangelización y la iglesia van de la mano. No se vale decir yo creí, pero no me congrego. No se vale, ¿sí? Y el resultado fue que inicia una iglesia. Y de los griegos y piadosos se reunieron un gran número, y mujeres nobles no pocas. Pero viene la contraparte. Algunos creen, otros no. Y la contraparte dice: entonces los judíos que no creían, los que no creyeron, por una parte creyeron los prosélitos, algunas mujeres de distinción. Por otra parte no creyeron otros, y teniendo celos tomaron consigo a hombres ociosos y hombres malos, juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. ¿Qué hicieron? Buscaron vagabundos, judíos malos, soliviantaron a una turba, levantaron hombres malos para que se fueran en contra del apóstol Pablo. En otras palabras, dijeron: se nos están yendo para otra iglesia. Y lo sacaron. Pero ¿qué sucedió? Dice el versículo 6: pero no hallándolos trajeron a Jasón, ¿sí? A uno que sí creyó. Y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Quienes dirigían en ese momento la parte administrativa y política de la ciudad se llamaban politarcas. Estos hombres eran los encargados de administrar la ciudad. Estos judíos llevaron a Jasón ante estas autoridades, ¿sí? Porque Jasón había protegido al apóstol Pablo, los había guardado en su casa, ¿sí? Pero dice algo muy interesante: estos que trastornan el mundo entero. Hay unos historiadores, Suetonio, Flavio, Tácito y algunos de ellos que dejaron estos escritos bien interesantes, que la conducta de estos cristianos se veía ante el pueblo y ante estas ciudades idólatras, que la conducta del cristiano era diferente. Esto dejaron estos historiadores en sus narrativas, que ellos estaban impactando mucho con su ejemplo. Bien interesante, ¿sí? Y también que cada cristiano se veía a sí mismo como un misionero, como alguien que llevaba la palabra de Dios, como alguien que evangelizaba. Y es muy interesante la expresión que trastornan el mundo entero. Y eso se ha dado.
se ha dado. Ahorita veíamos la explicación de 100 años de la Iglesia Alianza, ¿sí? Miren esos datos. En el año 1900 se cree que habían en Latinoamérica 50.000 protestantes. 1930, 1 millón. 1950, 5 millones. 1960, 10 millones. Después en 1970 ascendió el número, 20 millones. En el año 2000, recientemente, 100 millones. 20% de la población total en América Latina, ¿sí? La palabra de Dios siguió extendiéndose, ¿sí? Y estos que empezaron a trastornar el mundo dio resultado. O si no, ¿por qué estamos nosotros hoy aquí en esta congregación glorificando el nombre de Dios? Pero hay un problema que se divisa, que hay muchos falsos convertidos, que hay muchos que realmente no se han convertido a la palabra de Dios. Un pastor dijo: nuestras iglesias en Latinoamérica pueden ser grandes, pero son grandes porque están gordas, pero no sanas. Hoy en día muchas iglesias están usando el eslogan sana doctrina sin ser verdaderamente sana doctrina. Otro pastor dijo: la iglesia en Latinoamérica tiene millas de longitud, pero apenas milímetros de profundidad teológica. ¿Por qué sucede eso? Yo lo he dicho en alguna ocasión, porque la doctrina que se está consumiendo es como comerse una hamburguesa. Lo puede a usted llenar, pero no alimentar, ¿sí? Mala doctrina que se está divisando. En todo caso, contrario a una falsedad, tenemos aquí a alguien que nació de nuevo, que creyó en Jesucristo, un hombre llamado Jasón, que realmente estaba apoyando la obra que Dios había encomendado en el apóstol Pablo. Y dice: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Estas fueron las acusaciones de estos judíos, ¿sí? Mire lo que están diciendo estos judíos. Contravienen los decretos del César. O sea, están defendiendo al César. Qué increíble, ¿no? Cómo cambiaron de opinión y de posición estos judíos, ¿sí? Fue extraño realmente que defendieran al César. Fue extraño. Diciendo que hay otro rey, Jesús. En ese contexto, decir rey a Jesús era decir que era el emperador. Y ese era el conflicto que había realmente en ese momento, ¿sí? Pero vuelvo y repito, quienes tuvieron poco amor hacia el imperio romano, ahora lo están defendiendo, ¿sí? Defendiendo. Qué triste, ¿no? Pero unos creen y otros no. Unos se vuelven a Cristo y otros no. Eso pasa en nuestras familias, ¿cierto? Algunos han creído y otros se han apartado. Miren lo que pasó con estos que creyeron en Tesalónica. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9, Pablo menciona que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Se convirtieron para servir a Dios. ¿De dónde provenían? De los ídolos. De los ídolos. ¿Sí? ¿A quiénes adoraban estas personas en Tesalónica? Miren este listado: dioses del panteón griego, a Zeus, a Apolo, a Artemisa. Brillaba el politeísmo en esa época. A dioses romanos. Imagínense, ya habían adoptado la cultura romana y adoraban a Júpiter, a Marte, a Venus. En tercer lugar, tenían un culto imperial que incluía la adoración al emperador como una deidad. Ahí entendemos la defensa que le están haciendo a César. Al César, ¿cierto? Porque lo tenían como una deidad. Y tenían cultos mistéricos y orientales, y muchos cultos de estos eran ritos secretos. Por ejemplo, la diosa Cibeles. Diosa que hay una fuente hoy en día muy famosa porque allá celebra el Real Madrid sus títulos. ¿Sí?
Mire que los dioses continúan, ¿no? Y no se sabe si es a la diosa Cibeles o al equipo de fútbol, ¿sí? Pero estos tesalonicenses también hacían ritos a este tipo de dioses. Y Pablo hace un énfasis muy importante y muy especial: la transformación radical de los tesalonicenses, de los ídolos al Dios verdadero, una verdadera conversión de ellos. Pero ¿qué continuaron haciendo entonces los que no creyeron? Alborotaron al pueblo, a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. No querían al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Un teólogo llamado Jacques Ellul dice lo siguiente: hay un Dios que queremos y no es el Dios que es. Hay un Dios que queremos y no es el Dios que es. La gente quiere tener un Dios, pero no el Dios de la Biblia, el Dios que es. Continúa diciendo este teólogo: centró su pensamiento en la tensión entre el Dios revelado de la Biblia y las concepciones humanas divinas. La gente hace en su mente su propio Dios, como lo quiere tener. O sea, prioriza sus gustos, sus tendencias, sus enfoques, pero no buscan al Dios de la Biblia, no buscan al Dios de la Biblia, ¿sí? Al verdadero Dios. Continúa diciendo el versículo 9: pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Los politarcas, quienes administraban la ciudad de Tesalónica, se sintieron inquietos, exigieron fianza, demandaron que se fueran de la ciudad y los soltaron. Y el versículo dice que sucedió lo siguiente: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Esto fue lo que sucedió durante el tiempo en Tesalónica. Y los enviaron a Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Qué hicieron apenas se fueron para Berea? Buscaron otra sinagoga. Buscaron otra sinagoga para seguir predicando la palabra de Dios. Estos indómitos e irreprimibles misioneros continuaron la obra de Dios, predicar en las sinagogas. Aprovechaban esa necesidad. Ahorita viene una fecha muy popular, Semana Santa, y es momento para aprovechar la religiosidad de las personas y predicarles el evangelio. ¿Y qué sucedió ahora después? Tenemos el antes, el durante la estadía en Tesalónica y el después. ¿Qué sucedió después? Se estableció una iglesia en Tesalónica. Hermanos, usted se ha puesto a pensar el costo del evangelio, el costo que tiene el llevar la palabra de Dios, y que a veces tomamos nosotros con ligereza la obra misionera, el costo que tuvo. ¿Dónde encontramos el después? En el libro de Tesalonicenses. El capítulo 1, versículo 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Y aquí el apóstol Pablo le está hablando a los hermanos de Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, conocemos su elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. La palabra muestra la salvación, y la salvación se da en Cristo. Se constituyó esta iglesia, y esta iglesia tenía una característica muy importante. En todos los capítulos de primera y segunda de Tesalonicenses se habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué característica tan hermosa y tan maravillosa que es estar esperando siempre a nuestro Señor Jesucristo.
Primera de Tesalonicenses 1, y esperar de los cielos a su Hijo. Primera de Tesalonicenses 2, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Primera de Tesalonicenses 3, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera de Tesalonicenses 4, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta y trompeta de Dios descenderá del cielo. Primera de Tesalonicenses 5, porque el Señor mismo con voz de mando, 5, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y así cada capítulo del segundo libro de Tesalonicenses. Una iglesia anhelante por la venida del Señor Jesucristo. Y quiero llamar la atención ahorita a ustedes, hermanos, en el versículo 8 de Primera de Tesalonicenses, porque es muy importante para engranar la obra que se hace en la iglesia. Porque desde vosotros ha resonado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Qué sucedió con la obra del Señor después de Tesalonicenses? De ahí para allá siguió extendiéndose. La obra del Señor siguió extendiéndose. La obra del Señor se extiende por medio de la predicación de la palabra de Dios, predicando a Cristo. No con conciertos de rock para atraer jóvenes, no con manipulación emocional apagando las luces para sentir la presencia de Dios, no con promesas materialistas buscando prosperidad económica, no con un lenguaje positivista buscando que la gente tenga éxito en sus negocios, no con ofertas de salud, no con experiencias sensacionales falsas. ¿Sí? Hay un pastor en Bogotá que tiene una iglesia de miles y miles, y él dice que su táctica para que la gente se convierta es decirle a la gente póngase de pie, y después dice los que son cristianos siéntense, y el que queda de pie es el que se va a convertir hoy acá. ¿Sí? Buscando tácticas y no predicando a Cristo, Y el mismo libro de Tesalonicenses sigue diciendo el después de esta iglesia: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria y de su poder. Aquí hay una advertencia clara para los que no creyeron, clara para el que no se ha arrepentido de sus pecados y no se ha convertido. Porque hay muchos que quieren venir a Cristo pero continuar en sus pecados, en su maldad, y así no es. Creer en Cristo significa arrepentirse de sus pecados y mirar la cruz de Cristo, donde la obra maravillosa nos perdona de todos los pecados. Hermanos, para concluir, que la verdadera predicación se centra es en Cristo, que el perdón de pecados se encuentra en Cristo, que la resurrección de entre los muertos se halla en Cristo, que la fe que obtenemos es estando en Cristo, que es posible el arrepentirnos de nuestros pecados estando en Cristo, que hay salvación y vida eterna en Cristo. Hace muchos años alguien escribió una oración que decía: Cristo conmigo, Cristo en mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo bajo mí, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me levanto. En resumen, Cristo es la predicación de la palabra de Dios, es en Cristo. Y a ese Cristo es al que le invito yo a usted a creer hoy. Arrepiéntase de sus pecados, cree en Cristo, deposite su fe en la obra salvadora de Cristo, en quien nos puede dar salvación y vida eterna, Oremos, hermanos. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, la obra se ha extendido desde hace 2000 años en este viaje misionero del apóstol Pablo hasta nuestros días. Señor, tu palabra ha avanzado.
Y permítenos hacerlo, Señor, de la forma que tú nos has pedido, predicando el Evangelio, predicando a Cristo, quien murió en una cruz por nuestros pecados, predicando a Cristo que resucitó, predicando a Cristo como el Mesías y Salvador, predicando a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, predicando a Cristo como el único que nos puede dar vida eterna. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, Señor, y a continuar llevando la obra y a seguir apoyando la obra misionera para que cada día más y más personas se vuelvan a ti conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén.